vez visto entonces el concepto de arrays, vamos a ver cómo se puede implementar esta estructura de datos en un lenguaje de programación como puede ser Java. Vale, como comento siempre, el uso de conceptos debe de trascender al lenguaje. Una cosa es que usemos Java ahora como herramienta para intentar entender cómo son estos distintos conceptos, ¿vale? Pero realmente debería de ser extrapolable a una gran cantidad de lenguajes de programación actuales. Vamos allá. Entonces, lo que voy a hacer es, primero tengo ya creado aquí un proyecto que he llamado unidimensionales y aquí vamos a establecer un main y dentro de este main pues vamos a ir haciendo distintas tareas con arrays. Lo primero, declarar. ¿Cómo podemos declarar una única variable que sea de tipo array? Para ello hay que indicar tres cosas. El tipo, evidentemente, el tipo base, el tipo de los elementos que va a contener, que dijimos que era único, ¿vale? Hay que indicar el nombre de la variable, por supuesto, eso como siempre, ¿de acuerdo? Y por último, hay que indicar que es un array. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues ponemos primero el nombre del tipo base. Vale, yo, por ejemplo, para la de temperaturas voy a hacer un array de números reales, es decir, un array de doubles. Bien, para indicar que es un array, le pongo corchetes a continuación. Y por último, como hacemos siempre en declaración de variables, el nombre de la variable, temperaturas, por ejemplo. Bien, de esta manera, ¿vale? El tipo ahora pasa a ser double corchete corchete. ¿De acuerdo? Es decir, al tener double indicamos el contenido de cada uno de los elementos del array y al tener corchete corchete indicamos que es un array, ¿vale? Entonces que va a representar algo como esto de aquí. ¿De acuerdo? Que de alguna forma se va a indexar. Por supuesto, todavía fijaos que no le he dicho nada de tamaño ni nada. Eso no se hace en la declaración. Eso lo vamos a hacer luego en la instanciación, cuando creamos el array, ¿vale? Le vamos a decir la cantidad de elementos que tiene y vamos a meter los datos. Pero empezando por lo que es la declaración, simplemente lo haríamos de esta manera. Hay otra opción y es hacer esto. Poner los corchetes a continuación del nombre de la variable. Esto también es válido. Lo que pasa es que, bueno, queda un poquito, en el caso de Java queda un poquito menos claro, porque normalmente es más claro si se indica todo el tipo al principio. Fijaos aquí, realmente no estoy indicando el tipo completo, es como si el tipo lo indicara esto, por aquí por un lado y por otro con estos corchetes que pongo aquí al final. Vale, pues hombre, queda un poquito más claro de otra manera. ¿Dónde es práctico esto? Si por ejemplo yo quiero declarar un array de doubles y a continuación también una variable, vamos a llamarle auxiliar, por ejemplo, que sea... Uy, me cargué los corchetes si no quería. Tenía aquí los corchetes. Y a continuación una variable auxiliar, ¿vale? Que quiero que sea double. Entonces, aquí estoy creando... Con este double estoy creando por un lado un array de doubles y por otro lado una variable double. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que como ya hemos comentado, este tipo de notación no es recomendada, ya que se recomienda habitualmente definir una variable por cada línea. Entonces aquí lo más correcto, si se quiere hacer algo como esto, pues sería poner double array de doubles para indicar que temperatura es un array de doubles, ¿vale? Y a continuación un double para auxiliar, por ejemplo, de esta manera. Bien, bueno, pues de esta forma tendríamos la declaración de un array de doubles. Si queremos establecer otros arrays, por ejemplo aquí lo vemos, ¿vale? Simplemente con decir el tipo y los corchetes, pues ya podríamos crear ese otro tipo. Entonces yo cualquier array siempre va a ser de la forma, por ejemplo, tipo... Quiero hacer un array de strings, tipo array con corchetes cadenas, el nombre que le quiero dar a la variable. ¿De acuerdo? Serían distintos tipos de arrays, pero todos serían arrays unidimensionales, ¿vale? Con unos corchetes nada más, indico arrays unidimensionales. Ya veremos en otro apartado cómo establecerlos bidimensionales y de mayores dimensiones. Bien. Entonces, una vez que yo tengo declarado el array, digo, bueno, ¿y cómo puedo hacer para darle un tamaño? Bueno, pues eso se hace, como estamos en un lenguaje orientado a objetos, eso se va a hacer en la instanciación, ¿vale? Cuando se crea el objeto tipo array. Fijaos, aquí en el momento que creo el objeto, con el new se reserva la memoria y luego se llama lo que es habitualmente la llamada al constructor, que decíamos. En este caso es un poco extraño la llamada al constructor porque no es un constructor al uso, ¿vale? Donde yo pongo el nombre de la clase y entre paréntesis pues le paso los parámetros, no. En el caso de arrays se pone nuevamente el tipo, ¿vale? Y a continuación entre corchetes el tamaño que le quiero dar al array.
¿De acuerdo? Esto sería un array de tamaño 4 que tiene, digamos que definimos 4 casillas donde le puedo ir dando los datos. Es decir, crearíamos un array como este. Lo que pasa es que ya sin estos datos todavía. Esto internamente lo inicializa todo a ceros. ¿Vale? Pero ya al hacer el new double 4 lo que crea son 4 casillas donde en cada una de ellas podría guardar un double. Es decir, cada una de las casillas es una variable tipo double realmente. ¿De acuerdo? Es lo que es importante tener en cuenta, que cada una de estas casillas es una variable tipo double. Es decir, yo ahora vengo aquí abajo y digo temperaturas igual a new double. Ya ahí, y aquí le doy el tamaño, en este caso 4. Bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, ahora ya puedo empezar a acceder a cada una de esas variables double, que es cada una de las casillas, y puedo darle los datos pues como si fueran variables. ¿Qué pasa? Que para acceder a cada elemento, bueno, pues utilizo la indexación. O sea, aquí, si yo quiero acceder a esta posición de aquí, yo hago temperaturas 0. Si quiero acceder a esta de aquí, temperaturas 1. Si quiero a esta de aquí, temperaturas 2, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces eso lo puedo hacer de esta manera. Fijaos que voy a poner aquí temperaturas, accedo a la posición 0 y digo, bueno, pues aquí guarda un 7, perdón, con 5. ¿Vale? Entonces, de esta manera, yo, mediante la indexación, mediante un numerito aquí, puedo acceder a una posición, tanto para darle un dato, como en este caso de aquí, como para escribir un dato. Por ejemplo, yo puedo hacer system out print y puedo decir, vale, lo voy a hacer ahora sin texto, temperaturas 0. Vale, por ejemplo, este programa me va a mostrar, evidentemente, 7,5. Vale, es un double, esto de aquí es un double. Vamos a verlo. Vamos a ver ahí. Y aquí lo tenemos, 7,5. Vale, que es un double que si yo, por ejemplo, lo quisiera expresar con un printf, pues se lo tendría que decir como double. Si no, no valdría. O sea, pondría aquí el típico porcentaje f o incluso porcentaje pues .4f. Evidentemente me va a poner me va a rellenar con ceros, ¿no? Porque no tiene tal. Pero fijaos que si yo ahora, bueno, pues ejecuto esto, aquí tenemos, ¿vale? El printf y lo acepta perfectamente. ¿Por qué? Porque en el momento que esto de aquí, esta variable es un array, pero esta variable de aquí, ya con el corchete 0, es un double, porque lo hemos definido como un array. Voy a borrar estos dos para tenerlo todo un poco más accesible. Lo hemos definido como un array de doubles. Entonces, cada uno de los elementos es un double. Claro, si yo intento hacer un print, sí, vamos a hacer este. Bueno, printer me da igual, printer o printout. Vamos a dejarlo con outs, que en este caso nos vale. Si yo hago un print de temperaturas, fijaos que esto no puede imprimirlo. Esto lo tendría que hacer de alguna manera con un bucle, ¿vale? Lo vemos dentro de un momentito, lo vamos a ver, pero si yo ejecuto esto, fijaos que me pone aquí algo muy raro. Vale, esto es importante entenderlo y es muy sencillo, fijaos. Esta primera parte, cuando yo estoy escribiendo un objeto en pantalla, esta primera parte me dice el tipo de objeto. Vale, ¿cómo indica Java los arrays? Pues con corchete indica que es un array y con lo que viene a continuación, bueno, pues indica qué es lo que contiene. Con una D mayúscula indica que es un array de doubles. Yo si ahora, por ejemplo, definiera por otro, vamos a dejar el que teníamos antes, int enteros. Si yo ahora hago, por ejemplo, un print, bueno, perdón, tengo que hacerle la instanciación también. Vamos a hacer un array de enteros de, por ejemplo, new int de tamaño 10. Vale. Vale, esto sería un array de enteros de tamaño 10. Si yo ahora hago un print de enteros, ¿vale? Si yo hago esto y ejecuto, fijaos que aparece una i en vez de una d, ¿vale? Eso se refiere simplemente a que bueno, pues es un array, el array lo indica el corchete, de enteros. Y a continuación simplemente nos da una dirección de memoria donde se encuentra el objeto. Eso es lo que pasa cuando intentamos imprimir un objeto. Vale, entonces cuando os aparezcan estos símbolos así que parece un poco raro, hay un número en hexadecimal y demás, bueno, pues que sepáis que estáis imprimiendo el objeto. Y el objeto, la variable, que referencia al objeto, porque acordaos que esto es una variable que apunta a un objeto, lo que guarda es una dirección de memoria. ¿De acuerdo? Entonces es lo que está haciendo, mostrando la dirección de memoria donde se encuentra dicho objeto. Entonces, eso es lo que me presenta si yo imprimo entero el array. En el caso de acceder ya a uno de los datos, no, porque esa variable ya es double.
fijaos que aquí vemos cómo se puede ir rellenando poco a poco un array. ¿Vale? Entonces, bueno, pues efectivamente podemos, esto si queréis lo podemos copiar ya directamente, lo añadimos aquí a continuación, estas líneas, ¿vale? Y esas líneas, bueno, pues son todo, es como si cada una de estas variables, ¿vale? Cada uno de estos elementos fuera una variable double, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta aquí, estas variables double, digo, bueno, pues muy bien, antes yo declaraba 4 variables doubles por separado y ahora las declaro todas juntas, pero parece que no aporta mucho. Claro, sí que aporta. Y sí que aporta porque el hecho de que sea un array nos va a hacer que esto de aquí pueda ser a su vez una variable. Puede ser a su vez una variable. Y esto me va a permitir gestionarlo con bucles. Fijaos, yo voy a poder hacer cosas como esta. Voy a quitar por un momento esto de aquí. Voy a definir aquí una variable auxiliar, int i igual a 3. Y yo voy a poder hacer esto. Yo voy a poder decir, mira, muéstrame temperatura y la posición i. Entonces, claro, i tiene la variable 3. Entonces, yo si hago esto y ejecuto, fijaos que me muestra 10, ¿vale? Porque 3 es 10. Si aquí i lo pongo 2, ¿vale? Cancelado, esto vale. Me dice 1,3. ¿Por qué? Bueno, pues porque en 2 hemos puesto 1,3. Entonces estamos mostrando la posición 2 del array. ¿De acuerdo? Claro, esto me va a llevar a que yo, al poder variar aquí el índice de esta manera, a través de variables o incluso de expresiones complejas, ¿vale? Yo aquí lo que importa es que entre estos corchetes haya un número entero, ¿vale? Que haya un número entero. Al final puede ser incluso una operación. Yo puedo poner i-1, por ejemplo. Esto es perfectamente válido. Si yo hago esto y vale 2 y i-1, evidentemente va a valer 1. Si yo ejecuto esto, me pone 3,2, que efectivamente es lo que hay en la posición 1. Entonces, 2 menos 1 es 1, entonces me muestra lo que hay en esa posición 1 del array. Bien, pues aprovechándonos de esto, vamos a poder hacer cosas como la siguiente. Fijaos, yo voy a utilizar un bucle for, int i igual a 0 y menor que 4. Ahora esto lo voy a cambiar, pero ahora lo voy a dejar con 4 y más y a continuación pasamos esta línea para aquí. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, que no hace falta que sea tan grande y se ve mejor el código. ¿Vale? Bien, fijaos, con una línea, solo con una línea, ¿vale? Bueno, dos, ¿vale? La del bucle, el for y esta de aquí. Pero me permite mostrar todas las variables. ¿Por qué? Porque aquí va a ir mostrando, voy a quitar el -1, va a ir en cada vuelta del bucle, en la primera vuelta i va a valer 0, con lo cual me va a mostrar lo que hay en la posición 0. En la segunda vuelta i va a valer 1, con lo cual me va a mostrar lo que hay en la posición 1. Tercera vuelta i va a valer 2 y me va a mostrar lo que hay en la posición 2. Pues nada, vamos a verlo, que efectivamente es así y ahí lo tenemos. 1, 2, 3, 4. Vale, podemos hacerlo un poquito más claro. Fijaos, vamos a hacerlo con un printf y vamos a poner aquí printf, vamos a poner la cadena de formateo y vamos a mostrar tanto el índice como lo que hay en esa posición. Entonces, el índice, como i es un número entero, lo ponemos con porcentaje de y a continuación, pues ponemos aquí porcentaje .1f. Por ejemplo, vamos a mostrar temperatura así con un decimal. Si hacemos esto, fijaos que queda un poquito más elegante. Vamos a meter un retorno de carro aquí para que quede, si queréis, un poquito más claro. /n, vale, así queda mejor. Queda un poquito mejor. Entonces, ahí vemos posición 0, 7,5, posición 1, 3,2, posición 2, 1,3, posición 3, 10. Vale. Incluso si queréis, hasta lo podemos hacer más bonito, como si fuera realmente estuviéramos escribiendo el array de temperaturas. Ponemos temperaturas y entre corchetes metemos la i. ¿Vale? Entonces al hacer esto, fijaos ahí está, temperaturas 0, 7,5, temperaturas 1, 3,2. Y la ventaja de esto es que me da igual que el array tenga 4 elementos, como en este caso, o tenga 40. ¿Vale? Si tiene 40, tendría que cambiar aquí y poner aquí 40, evidentemente. ¿Vale? Y me van a aparecer todo con ceros. Ahora me va a aparecer todo con ceros. Pero fijaos que simplemente con estos dos cambios ya me funciona todo. Me funciona todo. Va desde la posición 0 hasta la posición, en este caso 39. Acordaos, es importante, indexamos en 0. Como indexamos en 0, al ser de tamaño 40, el último elemento es el tamaño total menos 1. Si yo intentara acceder a la posición 40, fijaos lo que sucede. Ese outprint de temperaturas 40.
y ejecuto esto, me va a saltar aquí una excepción, array, fijaos esta excepción que nos va a saltar mucho con arrays, array index out of bounds, ¿vale? O sea, índice fuera de los límites. Cuando nos sucede esto es que estamos gestionando mal el array, estamos accediendo a una posición fuera del array, el 40 no existe, igual que no existe, por ejemplo, -1, ¿vale? Si yo ejecuto esto, también me va a dar lo mismo, ¿vale? Index me lo hice aquí a continuación, el índice -1 está fuera de los índices de tamaño 40, porque va de 0 a 39, ¿de acuerdo? Estas son cosillas que tendremos que ir teniendo en cuenta. Pero fijaos que simplemente con dos cambios yo he pasado de tener 4 variables double a tener 40. Y aún puedo resumirlo más porque resulta que el array, como objeto que es, tiene una propiedad que se llama length. Que length guarda exactamente el tamaño del array. O sea, en length se guarda el número con lo que he instanciado el array aquí. Con lo cual, simplemente cambiando la instanciación, fijaos, si yo hiciera esto, bueno, a esto me va a dar error, si yo hiciera esto, ya no necesito cambiar nada en el bucle. Y si yo ahora vuelvo a poner 40 y vuelvo a ejecutar, ya no tengo que cambiar nada en el bucle porque length ya coge ese 40. Vale, evidentemente, como no he rellenado más que las primeras posiciones, hasta la 3, pues evidentemente me va a coger simplemente las primeras posiciones con datos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para rellenar todos? Bueno, ahí ya depende. Ahí yo, por ejemplo, para rellenar un array, yo lo que puedo es, tengo que tener algún tipo de algoritmo de decir, bueno, ¿y cómo quiero rellenar el array? Bueno, pues ahí tendría que gestionarlo de alguna forma. Vamos a hacer un par de ejemplos. Por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí y vamos a rellenar el array con un bucle for. Fijaos, voy a aprovechar aquí el for it. El snippet de for it, fijaos que ya me automáticamente detecta el último array que se ha declarado, ¿vale? Y ya me lo pone para recorrerlo con el enteros, en este caso enteros length. ¿Qué pasa? Que es el de aquí. A mí no me interesa enteros length, me interesa double temperaturas length. Vale, entonces este es el bucle for que voy a recorrer. También fijaos que el snippet automáticamente me lo hace con i. ¿Por qué? Porque es muy habitual, es un estándar hoy en día utilizar i para recorrer arrays unidimensionales, ¿vale? Y nos va a ocurrir lo mismo con colecciones y con otros elementos. O sea, i es un contador clásico, es el nombre clásico de un contador para recorrer estructuras de datos de este estilo, que sean listas. ¿De acuerdo? Entonces, acostumbraos a usar esta notación. ¿Que podéis llamarle contador? Podéis, no pasa nada, pero os estáis saliendo del estándar habitual. ¿De acuerdo? Entonces, para los cánones actuales, digamos que sería un código un poquito menos legible, pero bueno, tampoco pasa nada. Y ya os digo que prácticamente un porcentaje altísimo de los programadores utilizan i como contador. Bien. Lo que os decía, podemos rellenar, yo puedo poner ejemplo, aquí poner temperaturas de i igual a algo. ¿Qué pasa? Aquí viene el problema. ¿Y qué es este algo? Pues no lo sé. Vamos a rellenarlo, por ejemplo, porque se me ocurre con temperaturas pues pares. Pues hago 2 por i, por ejemplo. Esto cuando i vale 1, pues guarda 2. Cuando i vale 2, guarda 4. Cuando i vale 3, guarda 6. O sea, aquí está metiendo temperaturas. Entonces aquí sí que da igual que yo ponga 4, 40, 10. Si yo, por ejemplo, voy a ponerle 10 ahora, para no poner tampoco un número demasiado grande. Y ejecuto esto, fijaos que me está, bueno, pues en 0 pone el 0, en 1 guarda el 2, en 2 guarda el 4, hasta 18. Si aquí hago otra cosa, digo, no, pues yo quiero guardar temperaturas que sea, pues, impares, pues le pondré aquí un +1. Esos son números impares. Y ejecuto, y si veis aquí tengo temperaturas impares. Algo un poco más rebuscado, pues math.sqrt del número impar, por ejemplo, que estamos poniendo. ¿Vale? O si queréis, ya ni siquiera número impar, le vamos a poner aquí un número más grande, ya el que sea, pares a partir del 110. Vale, pues hacemos esto. Entonces, fijaos, vale, no tiene mucho sentido, pero para que veáis que yo puedo, que lo que tengo es que buscar con qué datos quiero rellenarlo. Claro, esto que estoy haciendo con un bucle, con estos datos, puedo ir cogiéndolos, por ejemplo, puede ser muy interesante cogerlos de un archivo. Vale, entonces en cada vuelta del bucle voy leyendo el dato de una línea de un archivo, por ejemplo, ¿vale? O de una base de datos o de cualquier otra cosa. En cualquier caso, aquí genero datos de esta manera, entonces fijaos que, bueno, pues aquí tengo estas temperaturas, ¿vale? Una cosa muy habitual que vamos a hacer es rellenar un array con números aleatorios. Entonces, fijaos, voy a rellenar, por ejemplo, math.random, uy, que lo he escrito mal, igual a math random,
Vale, pues números aleatorios entre 0, en vez de entre 0 y 1 vamos a ponerle pues entre 0 y 20. Vale, entre 0 y 20. Entonces al hacer esto, fijaos que, bueno, ejecuto y aquí tenemos, son números aleatorios todo el tiempo. Vale, 2,8, 11, que quiero que estén entre menos 20 y 20, pues le pongo por ejemplo aquí un 40 y aquí le resto menos 20. Vale, entonces al hacer esto, vale, esto me saca un número aleatorio entre 0 y 40 y al restarle 20, pues entre menos 20 y 20 aproximadamente, ¿vale? No me paro ahora con ajustes. Entonces aquí, por ejemplo, ya veis que salen números aleatorios, ¿vale? Este bucle está rellenando y este bucle está mostrando. Pero fijaos que aquí es donde voy, la potencia, ¿vale? Con 2 líneas relleno y con 2 líneas muestro. Y da igual el tamaño del array. Y lo dicho, aquí, por ejemplo, podría estar leyendo de un archivo, ¿vale? O de una base de datos. Bien, y aquí, porque tengo 100, pero ¿qué pasa si pongo 10.000? Vale, me van a aparecer aquí un montón de datos que no me voy a parar a leerlos, pero no tiene problema ninguno. Ahí está, me está mostrando los 10.000 datos y con 4 líneas, estoy rellenando. Esa es la potencia que me va a dar los arrays. Vale, ahí está, ahí estriba la potencia de que me va a dar una variable como puede ser un array bidimensional. Y como veis, es bastante intuitivo la forma en la que accedemos a ellos, porque, bueno, es como acceder a una tabla. O sea, yo tenía esta tabla de aquí y digo, bueno, quiero acceder a este dato. ¿Cómo accedo a este dato? Pues pongo nombre del array y el índice al que quiero acceder, entonces ya accedo a este dato o a esta casilla, entonces ya puede ser para rellenarla o para mostrarla. ¿De acuerdo? Y bueno, pues de esta manera puedo ir poco a poco resolviendo los arrays. Bien, entonces, lo que hay que tener en cuenta con los arrays y en concreto con los índices son cosas que ya hemos estado comentando. Primero, empiezan en 0, fundamental, ¿vale? Siempre indexamos con el array en 0. Vale, aquí hay que tener en cuenta el lenguaje. Hay la mayor parte de los lenguajes de programación, bueno, tampoco me atrevo a decir la mayor parte, muchos de los lenguajes, sobre todo los que heredan del mundo del C y demás, como puede ser Java, JavaScript, el mismo el C, C++, C Sharp, vale, el array se indexa comenzando en 0. Ojo, porque hay otros lenguajes que no, indexan en 1. Hay las típicas bromas que se hacen en internet de lenguajes que empiezan en 1, como puede ser, pues por ejemplo, MATLAB o Lua, que indexan a partir de 1. Y hay otros que es flexible, por ejemplo, Pascal, un lenguaje como Pascal, permite establecer también la indexación que a ti te da la gana. Vale. Luego, otra cosa importante es que los índices tienen que ser, si usamos variables para un bucle, por ejemplo, tienen que ser compatibles con int y más pequeños que int, ¿vale? Puede ser cosas como int, byte, short, ¿vale? Long no valen como indexadores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se trabaja con arrays. Bien. Luego, en ocasiones, también nos va a suceder que queremos mostrar, trabajar con arrays que ya tienen unos valores predefinidos. Vale, para hacer eso no necesito un bucle ni necesito ir elemento a elemento como hacía yo aquí. Vale, yo esto de aquí, si quiero realizar esta tarea de aquí, vale, vamos a poner aquí, esto, si yo quisiera esto de aquí, no necesitaría, para crear un array de tamaño 4, bueno, pues declarar aquí primero de tamaño 4, voy a quitar ahora este bucle de aquí, vuelvo a la situación original, ¿vale? Que tengo, ay no, era este de aquí, ¿vale? Esta voy a borrarlo ahora para no confundirme. Vale, si yo quiero tener un array de 4 doubles con estos valores, no necesito hacer todo esto, ¿vale? Puedo resumirlo de una forma muy cómoda y es esta de aquí. Puedo poner aquí temperaturas, cuando declaro aquí temperaturas, yo puedo directamente entre llaves decirle lo que quiero, pues 7,5, 7,5, 3,2, 1,3 y 1,3, 10. Vale, haciendo esto de aquí, vale, con esto de aquí, yo tengo exactamente esta línea, digamos que equivale a la declaración original más todas estas líneas de aquí. Vale, con lo cual todo esto me lo podría ahorrar. Vale, cuando te necesitéis declarar constantes, hacedlo de esta manera. Es mucho más práctico. Fijaos que esto funciona exactamente igual, ¿vale? Cuando yo lo muestro luego más abajo.
Bien, ¿qué pasa cuando yo quiero declarar y utilizarlo constante, pero a lo mejor la declaración quiero que sea más abajo? Es decir, por lo que sea, a mí me gustaría indicarlo aquí abajo. Aquí solamente quiero declarar y en otro punto quiero darle esos valores constantes. Bueno, pues nada, es muy sencillo. Simplemente que es un poquito más trabajoso porque lo que tendría que hacer es temperaturas igual a new double, pero en vez de darle aquí el tamaño, a continuación le pondría entre llaves, le pondría los datos que quiero. Y también sería totalmente equivalente. Son tres formas de declarar un array con valores constantes o con valores iniciales, mejor dicho, con valores por defecto. Vale, desde luego las mejores son o esta de aquí, que ponía al principio, o esta de aquí. Esta es más burda, por decirlo de alguna manera. Cuando tengáis que hacerlo, siempre atacadlo de esa manera. Y estas son, bueno, pues otras declaraciones que se pueden hacer, otras formas de declarar. Vale, aquí están los dos ejemplos. Tenéis aquí declaración más asignación de valores constantes y aquí declaración por un lado, este sería un array de enteros, ¿vale? Y en este caso también lo puedo hacer así o lo puedo hacer así y en cualquier caso, para darle luego valor tendría que hacer el new int, pero sin darle aquí el valor ya se establece de esta manera. ¿De acuerdo? Y de esta forma, pues yo puedo trabajar, ya hemos visto cómo declarar arrays, cómo darle valores a arrays y cómo leer valores de arrays unidimensionales. Como veis es todo bastante intuitivo.